Bienvenidos a una nueva sesión de análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, a primera vista puede parecer denso, muy técnico. Un poco árido, sí. Exacto, pero que en realidad es la Biblia de la seguridad eléctrica en España, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el famoso RBT, el que todo profesional lleva bajo el brazo. Para guiarnos un poco, tenemos una selección de preguntas de examen, de esas que quitan el sueño a muchos. Se centran en las instrucciones técnicas complementarias, las ITC. Que son, como los capítulos específicos del reglamento. Eso es. Cada ITC es como una ficha dedicada a un tema: cables, protecciones, enchufes. Hoy nos vamos a enfocar en las 20 primeras, de la BT01 a la BT20. Un buen bloque para empezar. Y nuestra misión no es simplemente dar la respuesta correcta. Y ya está. Lo que vamos a hacer es como construir una instalación eléctrica virtual, desde el concepto hasta el último detalle. Queremos entender el porqué. El porqué de cada norma, sí. ¿Por qué un cable tiene que ser así? ¿Por qué un interruptor salta con tan poco? Ahí está la clave, creo yo. Totalmente. Ese es el enfoque perfecto, porque cuando entiendes la razón de ser de una norma, deja de ser un número que memorizas para un examen. Claro. Y se convierte en una herramienta, en un criterio para tomar decisiones seguras en el día a día. Vamos a destripar esa lógica del reglamento. Vale, pues vamos a desgranar esto. Si estamos diseñando una instalación desde cero, lo primero no son los cables ni los enchufes, son las ideas, el lenguaje. Los conceptos. Y ahí entra la primera ITC que vamos a ver, la BT01, que va de terminología. La pregunta es, ¿qué se entiende por tensión nominal de la instalación? Las opciones son A, la máxima que soporta; B, la asignada por el fabricante de un componente; C, aquella para la cual está diseñada la instalación; o D, la que se mide en vacío. Pues la correcta es la C. Y aquí la precisión, fíjate, es fundamental. No es un valor máximo, no es el de un aparato concreto. Ajá. Es la tensión de referencia para toda la instalación. Piénsalo como el idioma oficial en el que se van a entender todos los componentes. Me gusta esa analogía. Si la tensión nominal es 230 voltios, todo, desde los cálculos de protecciones hasta la selección de cables, se dimensiona para funcionar de forma óptima y segura en ese contexto. Entiendo. O sea que es el pilar sobre el que se construye todo. No es un valor que mides, es la regla del juego para esa instalación. Vale. Ya tenemos el idioma. Ahora, ¿quién está cualificado para hablarlo? Esto los lleva a la ITC DT03, la de los profesionales. La pregunta es sencilla. ¿Cómo se clasifica la habilitación de los instaladores? A ver, la clasificación se divide en dos niveles: categoría A y categoría B. A y B. Sí. La categoría A, que a veces se llama básica, permite hacer, mantener y reparar instalaciones de baja tensión en general. Viviendas, oficinas, pequeños comercios. Lo más común. Vale. La categoría B, o especialista, es para profesionales que además pueden trabajar en instalaciones con características muy particulares. ¿Por ejemplo? Pues hablamos de quirófanos, estaciones de servicio, locales con riesgo de incendio o explosión, piscinas, sitios con regulaciones más estrictas. O sea que la B es como una especialización médica. La A sería el médico de cabecera y la B el cirujano, ¿no? Es una analogía perfecta. Define el alcance y la responsabilidad del trabajo que puedes certificar legalmente. No todos pueden tocar todo. Muy claro. Tenemos el idioma y al profesional. Ahora toca el papeleo. La ITC BT04 habla del certificado de instalación eléctrica, el CIE, el famoso boletín. ¿Cuándo es obligatorio presentarlo? Porque aquí hay mucho mito. Pues la clave aquí es un número: 10 kilovatios. El CIE es obligatorio para cualquier instalación nueva, sí, pero también para modificaciones importantes o cuando se solicita un aumento de potencia contratada que supere los 10 kilovatios. Ah, o sea que ese es el umbral. Ese es el umbral. Y también es obligatorio en instalaciones especiales, como las de pública concurrencia, sin importar la potencia. Me llama la atención esa cifra, los 10 kilovatios. ¿Hay una razón técnica muy específica o es más una convención administrativa para trazar una línea? Es más bien lo segundo. Es un umbral administrativo. Sirve para distinguir las instalaciones domésticas o pequeñas de las que ya tienen una envergadura. Una potencia de 10 kilovatios ya implica corrientes importantes y, potencialmente más complejidad. Un punto de control. Exacto. Es la forma que tiene la administración de decir:
Vale, a partir de aquí necesito que un profesional certifique que todo es seguro y cumple la norma. Perfecto. Ya tenemos conceptos, profesional y papeles. Metámonos en faena. Entremos en una vivienda. ¿Cómo se organiza el sistema nervioso eléctrico de una casa? La ITC BT10 nos da pistas. Pregunta: ¿cuál es el número mínimo de circuitos independientes? El mínimo que exige el reglamento es de 4. 4. Sí. El primero es para el alumbrado. El segundo para las tomas de corriente de uso general y el frigorífico. Importante lo del frigo. Claro. El tercero es específico para la cocina y el horno, que son grandes consumidores. Y el cuarto agrupa otros como la lavadora, el lavavajillas y el termoeléctrico. Y la lógica detrás de esta división, imagino, es el principio de no poner todos los huevos en la misma cesta. Exactamente. Es una estrategia de gestión de riesgos y de continuidad del servicio. Si tienes un problema con el horno y salta su protección, No te quedas a oscuras en toda la casa. eso es. El fallo queda confinado a ese circuito. Se aísla el problema y el resto de la casa sigue funcionando. Es una medida de seguridad. Y, oye, de confort. Esta idea de aislar problemas me lleva directamente al corazón de la seguridad, al cuadro de protecciones. Hablemos de esos aparatos que nos salvan la vida literalmente. El interruptor diferencial, ese botón con una T de test. ¿Cómo sabe cuándo tiene que saltar? La pregunta clave. ¿Ante qué corrientes de defecto debe actuar? Pues debe actuar según su sensibilidad. Y aquí la cifra que hay que grabarse a fuego para las viviendas es 30 miliamperios. 30 miliamperios. 30 miliamperios. Esa es la sensibilidad máxima permitida para la protección de las personas, y es un valor increíblemente pequeño. Está diseñado para detectar fugas de corriente mínimas, como la que podría pasar por el cuerpo de una persona si toca un electrodoméstico con un fallo. Y córtale corriente. Corta la corriente mucho antes de que pueda causar un daño cardíaco grave. Su misión no es proteger el aparato, es protegerte a ti. Un momento, 30 miliamperios suena a casi nada. Para que nos hagamos una idea para entender la escala, ¿cuánta corriente consume una bombilla LED normal? Buena pregunta para ponerlo en contexto. Una bombilla LED de unos 10 vatios consume aproximadamente unos 45 miliamperios. ¿Más que el diferencial? Sí. Es decir, el diferencial salta con una corriente de fuga que es inferior a la que consume una simple bombilla. Eso te da una idea de su altísima sensibilidad. Detecta anomalías que son casi imperceptibles, pero que para el cuerpo humano pueden ser letales. Es fascinante. Es un guardián silencioso y extremadamente sensible. ¿Y dónde nos dice el reglamento cómo organizar a todos estos guardianes en el cuadro eléctrico? Me refiero al diferencial, al general, a los de cada circuito. Ese es el dominio de la ITC BT17. El título lo dice todo. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Es en esencia la ITC que diseña el cerebro de la instalación. El cerebro, vale. Establece el orden jerárquico, las características, todo. El interruptor general automático, el IGA, como primer nivel de corte. Luego el diferencial para las personas y los pequeños interruptores automáticos, los PIAs, para proteger cada circuito contra sobrecargas y cortocircuitos. Es la que pone orden y concierto en el panel. Entendido. Ya tenemos los circuitos y la central de protecciones. Ahora vamos a esos detalles que están ocultos en las paredes, pero que son, fundamentales. Empecemos por la ITC BT18, la puesta a tierra. La pregunta es, si la sección de un conductor de fase es de 16 milímetros cuadrados o menos, ¿qué sección debe tener el conductor de protección, el de tierra? La regla es simple y directa. Debe tener la misma sección que el conductor de fase. ¿La misma? La misma. Si el cable de fase y neutro es de 2,5 milímetros cuadrados, el de tierra también de 2,5. Si son de 6 milímetros cuadrados, el de tierra de 6 milímetros cuadrados. Y así hasta los 16 milímetros cuadrados. O sea, una regla de simetría por seguridad. La lógica debe ser que el camino de escape para la corriente de defecto tiene que ser tan robusto como el camino principal, ¿no? Exactamente. El conductor de protección tiene que ser capaz de soportar una corriente de cortocircuito muy alta, aunque sea un instante, sin fundirse. Claro. Tiene que aguantar lo suficiente para que la protección, el magneto térmico, detecte esa corriente y corte. Si el cable de tierra fuera demasiado fino, podría actuar como un fusible. Se fundiría antes de que saltara el automático.
Y te quedarías sin protección. Y te quedarías sin la protección más básica contra contactos indirectos. Tiene que sobrevivir a la crisis para la que está diseñado. Clarísimo. Eso es para cuando las cosas van mal. Pero, ¿y la calidad? ¿Cuando todo funciona bien? La ITC-BT19 habla de la caída de tensión. Pregunta, ¿cuál es la caída de tensión máxima permitida para el alumbrado dentro de una vivienda? El límite es del 3%. Y es interesante porque si lo comparamos con el alumbrado exterior, para el que se permite hasta un 5%. ¿Es más estricto en casa? Mucho más. La filosofía es que cuanto más cerca está el punto de consumo del usuario final, mayor debe ser la calidad del suministro. Una caída de tensión excesiva se traduce en una luz más pobre, parpadeos. Un mal rendimiento. Exacto. Se prioriza la calidad y el confort en el entorno doméstico. Tiene todo el sentido. Mayor exigencia cuanto más cerca del usuario. Y para terminar, vamos con uno de esos detalles que parecen menores, pero que seguro tienen una gran historia detrás. La ITC-BT20, sobre sistemas de instalación. ¿Cuál es la separación mínima entre una canalización eléctrica y una de calefacción? La distancia mínima es de 3 centímetros. 3 centímetros. Sí, puede parecer un detalle insignificante, pero es crucial. Esta separación busca evitar la transferencia de calor. El aislamiento de los cables está diseñado para soportar una cierta temperatura, pero si está constantemente expuesto al calor de una tubería, Se degrada. se degrada, se reseca, se vuelve quebradizo y pierde sus propiedades. Y supongo que un aislamiento degradado es la antesala de un cortocircuito. Sin duda. Y no es teoría, ¿eh? Lo he visto en la práctica. En una reforma encontramos un cable de televisión que alguien había pasado pegado a una tubería de la calefacción. Madre mía. Después de años, el aislante de plástico estaba tan tostado, tan frágil, que se deshacían los dedos al tocarlo. Esos 3 centímetros habrían evitado un riesgo de cortocircuito y un envejecimiento que comprometía la seguridad. Es el ejemplo perfecto de cómo una norma sencilla previene problemas muy graves a largo plazo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hecho un recorrido que va desde lo abstracto, como definir la tensión nominal, hasta lo concreto, como esos 3 centímetros de aire entre un cable y una tubería. Sí. Hemos visto que la burocracia, como el CIE de más de 10 kilowatts, responde a umbrales de riesgo, y hemos puesto en escala cifras clave como los 30 miliamperios que pueden salvar una vida. Así es. Si damos un paso atrás, vemos que el reglamento no es una colección de reglas arbitrarias. Es un sistema de seguridad interconectado. Todo está relacionado. Todo. Cada norma, desde la sección del cable de tierra hasta la separación de circuitos, responde a un porqué, basado en décadas de experiencia, en el estudio de accidentes y en la física. Es conocimiento colectivo destilado en reglas para garantizar la seguridad, la fiabilidad y la eficiencia. Totalmente. Y esto me lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Hemos analizado normas que definen con precisión milimétrica secciones de cables, distancias. Y esto plantea una pregunta más amplia, de cara al futuro. A ver. En un sector que evoluciona a una velocidad de vértigo, con la domótica, el vehículo eléctrico en los garajes, el autoconsumo solar. ¿Cómo consigue un reglamento tan detallado mantener el equilibrio? El equilibrio entre la necesidad de ser extremadamente estricto para garantizar la seguridad, que es innegociable, y la obligación de ser lo suficientemente flexible para no convertirse en un freno a la innovación tecnológica que ya está llamando a nuestra puerta.